En el posicionamiento float podemos indicar que un elemento flota a la izquierda o a la derecha. Inclusive podemos hacer que varios elementos floten a la izquierda y varios a la derecha. En este caso lo que hicimos fue que el div2 flota hacia la izquierda y en el div 2.2 no indicamos nada. Entonces, como el div 2 es más angosto que el contenedor mayor, nos queda un espacio a la derecha. En ese espacio a la derecha es que se mete el div 2.2. Cuando el div 2.2 llega hasta la altura del div 2, sigue hacia abajo, es decir, queda como alrededor del div 2. Veamos en las Developer Tools cómo es que se ve esto. Seleccionamos el div 2 y vemos el estilo computado. Vemos que como posicionamiento indicamos float left para que el div 2 quede a la izquierda y le indicamos un ancho de 500 píxeles que llega hasta acá justo. En el caso del div 2.2 lo que hicimos fue indicar un ancho de, este es el div 2.2, un ancho de 700 píxeles y nada más, es decir, no indicamos nada extraño. Lo que hizo entonces fue ocupar el lugar que dejó libre el div 2 hacia su derecha y como le faltaba espacio para terminar su contenido, siguió por debajo. Veamos el HTML. Tenemos el div 2 que tiene un float left y el ancho de 500 píxeles que hablábamos. Y el div 2.2 no tiene nada en particular, simplemente le pusimos un color de fondo y un contenido. Como bien vimos acá, lo que ocurrió es que se puso a la derecha y siguió el flujo normal de un documento, rodeando al div 2. Vamos a ver otro ejemplo en el que definimos dos columnas, similar a como lo hicimos con posicionamiento absoluto, pero esta es una forma más correcta de hacerlo. Veamos en la Developer Tools cómo se ve. Seleccionamos el div 2, vemos el estilo computado y vemos que tiene un float left y tiene un ancho de 350 píxeles. Seleccionamos el 2.2 y tenemos un float right, o sea que flota hacia la derecha, y el mismo ancho, 350 píxeles. Acá nuevamente lo que podemos hacer es indicar el ancho en porcentaje en vez de hacerlo con píxeles fijos. De forma que si el contenedor padre en lugar de ser 700 píxeles pasa a ser 900, estas dos columnas van a tener 450 píxeles cada uno, es decir, la mitad del ancho. Veamos el código HTML del segundo ejemplo. Y tenemos la primera columna, que es la del lado izquierdo, float left, y el ancho es de 50%. La segunda columna, tenemos un float right, y el ancho es de 50 píxeles. Es decir, definimos un div con float left y otro con float right. Y le definimos un ancho de la mitad del espacio máximo que pueden tener, o sea, la mitad de 700 píxeles. Veamos el tercer ejemplo, donde no solamente definimos dos columnas, sino múltiples columnas. En este caso lo que hicimos fue el div 2, 3, 4 y 5 tiene un float left. El div 6 le pusimos un float right. Veamos luego la Developer Tools. Seleccionamos el div 1 y podemos ver que tiene un float left y un ancho de 100 píxeles. Lo mismo con cada uno de estos divs. Es decir, hicimos múltiples columnas. Y en el div 6 lo que hicimos fue también un ancho de 100 píxeles, pero lo mandamos a la derecha. Veamos el código HTML. Y tenemos que cada uno de los divs tiene el float left y 100 píxeles. Left, 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 y el último tiene right. El último es este que figura acá a la derecha. Si yo hubiese querido, podría haber modificado y en lugar de poner uno a la derecha, podría haber puesto todos hacia la izquierda. ¿Cuál sería el efecto de todos hacia la izquierda? Una columna más. Y si yo quisiera, podría haber manejado por porcentajes. En este caso tenemos 5 columnas. Es decir, que yo le podría asignar un ancho de 20% a cada una de las columnas. Hagamos la prueba. Ahí le asignamos 20% a cada columna, por lo cual deberíamos tener una columna, digamos las 5 columnas, ocupando todo el ancho del contenedor padre. Justamente lo que tenemos acá son nuestras 5 columnas. Entonces una forma bastante sencilla de armar columnas es indicarlo con float y poner un porcentaje en el ancho.